Muy buenos días, ánimo, se dijo en la mañanera del 16 de abril Andrés Manuel López Obrador. Dice, está muy interesante esta mañanera. Y dijo, vamos a informar sobre salud y seguridad. Antes que nada, quiero expresar mi más profundo pésame por el periodista Mario Renato Meléndez y fundador del periódico y la revista Por Esto. Nació en Mérida en 1937 y murió a los 87 años. Defensor de los derechos humanos y de la expresión, fue perseguido y estuvo exiliado. Recibió premio de Montemayor. Que descanse en paz, mi querido amigo y hermano. La Secretaría de Seguridad informó que como 300 candidatos cuentan con seguridad federal. También que el 13% de la población privada de su libertad va a poder emitir su voto en estas elecciones. En Nueva Zelanda todos ejercen ese derecho, menos los que tienen delitos electorales. Una preocupación que mantenemos, eso lo dijo la secretaria de Gobernación, una preocupación que mantenemos en el Gabinete de Seguridad es al respecto de una decisión propia en las próximas semanas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación respecto de la prisión preventiva de oficio. Primero, señalar que es prisión preventiva de oficio. La Constitución establece que en el artículo 19 que las personas que por sus delitos sean de impacto para la sociedad como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas y abuso sexual infantil, entre otros, deben llevar su proceso en prisión preventiva para ver de entrada que el acusado comparezca en un juicio. Que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Que se va a discutir en la Suprema Corte de la Nación en las próximas semanas. La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una decisión emitida en enero del 2023 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que como sabemos es una instancia internacional judicial que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena México y resuelven se deben adecuar, incluyendo la Constitución de nuestro país. De prevención preventiva, aunque esta resolución por la Corte Interamericana obliga a todo Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia para interpretar y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin tomar en cuenta otras instituciones. Una, obviamente, sería el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados y los senadores. ¿Quién debería de analizar la posibilidad de estas modificaciones? Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que no sabe dimensionar lo que esto significa para la seguridad de nuestro país. Por eso es que les mandamos una carta a todos los ministros planteando nuestra preocupación y planteando esta decisión. Sería la liberación de 68,000 delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. En el Estado de México, personas privadas de su libertad en prisión preventiva están 21,800. Cabe destacar que el número es tan alto, está
vinculado a la propia tardanza de los propios jueces y la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos tarden tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial. La enorme tardanza de los presos y resoluciones. La liberación de estas personas podría en riesgo primero a los testigos y víctimas, que son las personas que los denuncian. Persona policial, fiscalía. Vemos un riesgo para la población en general a la comisión de nuestros delitos. Esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues los organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía y a su derecho a su autodeterminación para gobernarse. La soberanía nacional es a través del pueblo y se ejerce a través de sus representantes en las cámaras, conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución. Un Estado, gobierno, organismo, tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su constitución, modificar su régimen político y su forma de gobierno. Sería un acto inadmisible de injerencia a quien le toca defender nuestra Constitución, precisamente a la Suprema Corte de la Nación. Porque aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la misma jerarquía, deben interpretarse armoniosamente. Se opone a una norma constitucional que debe prevalecer siempre, nuestra propia Constitución. Este criterio, el ministro Pardo está interpretando, poniendo la Suprema Corte se excede cuando la única facultad para reformar y quitar es el Congreso de la Unión a través de los diputados y senadores y con la mayoría de los congresos locales. Nos parece esta decisión del Poder Judicial es asumirse como el poder de los poderes. Por último, esta alerta: juzgados federales sin que la Suprema Corte se haya pronunciado, 18 estados, una jurisprudencia, jueces a conceder con amparo, con orden de aprehensión, en cumplimiento a la Corte Interamericana. Gracias por escuchar. Lo invito a escuchar otra emisión de Francisca Habla de Política. Esto está muy interesante. Vaya a la mañanera del 16 de abril y ahí encontrará toda la información que usted desee.